Existen unos hechos realmente impactantes que acontecerán durante este año, que tienes que saberlo y estar muy atento y alerta para que no seas sorprendido por el maligno. Vivimos en un mundo que está preocupado con la adoración de demonios y se está moviendo al reloj del diablo, porque él es el príncipe de este mundo. Él ha logrado que millones de millones quiten a Dios de manera total de su vida y que hoy busca eso aún dentro de la iglesia, para que muchos se pierdan la venida del Mesías, Jesucristo el Hijo de Dios. Tenemos la palabra más segura, que es la Biblia, y que según el discernimiento de ella y algunos estudios de diversas entidades bíblicas, podemos ver cómo irán creciendo porcentualmente estos hechos terribles. Por eso en este vídeo vamos a mencionar 5 cosas que van a acontecer dentro de la iglesia que tienes que saber urgentemente para no ser engañado por Satanás, revelado aquí en el ministerio de la verdad de su palabra. Número 5. Aumento del misticismo y la brujería cristiana. Algunos se preguntarán, ¿qué es el misticismo? En palabras cortas, son creencias e ideas que son el producto de la intuición de la persona, asumiendo que estos trascienden el entendimiento ordinario y que te arrastran al mundo espiritual, totalmente antibíblico y demoníaco. Y este es el cimiento para toda esta manera de pensar que tenemos hoy en día en la nueva cultura, llamada también era, y que se ha estado infiltrando en la iglesia a lo largo del tiempo, pero que en los últimos años las cifras han ido ascendiendo cada vez más y más, de forma espantosa, gracias a la influencia de muchas iglesias antibíblicas, lo que se estima que en este año crecerá aún más, llegando casi al 68% en todo el mundo. Hemos permitido que la gente invente a partir de sus propias mentes cualquier tipo de realidad imaginaria que ellos escojan de manera absurda. Hoy vemos iglesias, pastores, líderes, influencers, canales, ni qué decir con los autodenominados apóstoles o profetas de este tiempo, hablándonos de solo tonterías, como que vas a encontrar demonios en tu espejo, vas a encontrar demonios en árboles, demonios en moscas, te dicen cómo vencer demonios, dándote una receta mística o de brujería, y no bíblica. Te dicen que vieron hombres convertidos en peces, te dicen que vieron o fueron al infierno, y regresaron para contarnos, te dicen que hay cristianos endemoniados, y muchas cosas antibíblicas. Usan un sistema falso de creencia, un sistema de religión, un sistema de curación, lo que sea, usan lo que sea para convencerte. Esa es la estrategia de Satanás, usar a estos hombres para confundirte y alejarte de la verdad bíblica. Si ves eso en alguien, huye de eso, aléjate de eso y no escuches nunca ese tipo de almas que te influyen todo tipo de cosas que no están en la Biblia. Romanos 10:17 nos dice la verdad de su palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por escuchar a estos charlatanes ni sus mentiras, que lo hacen solo por un fin material. Número 4. Incremento en el engaño. Los últimos días comenzaron cuando Jesús vino. Lo conocemos como la era mesiánica y se ha llevado a cabo durante 2000 años. Y estamos más cerca al fin de los últimos días de lo que jamás hemos estado. Pero el apóstol Pablo dice que en estos últimos días que fueron iniciados por la llegada del Mesías, por la llegada de Jesucristo, va a haber un incremento en el engaño, porque la verdad ha llegado de manera plena con Jesucristo. Y las cifras nos muestran todo esto, teniendo a más del 63% de personas que cayeron en algún tipo de engaño en la actualidad, y seguirá creciendo durante este año. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 13, nos dice la verdad de su palabra: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí la Biblia nos muestra la idea de engaño: impostores, falsos maestros, falsos profetas, falsos influencers, falsos líderes que representan de manera equivocada la verdad, irán de mal en peor. Y esas épocas peligrosas vienen en estos últimos días, y según este versículo, estos empeoran y empeoran, conforme el engaño se incrementa. Por eso es seguro decir que vivimos en la actualidad en el tiempo más peligroso espiritualmente en la historia del mundo, y que en este año será aún mucho peor que hace un año atrás, y será una temporada peligrosa. La verdad está bajo mayor ataque.
un ataque más sofisticado, un ataque más diverso de lo que jamás ha estado. Estamos en una nueva época con la que no enfrentaron años atrás, con lo que estamos enfrentando el día de hoy. Cada año se van acumulando estas épocas enormes, estos tiempos espirituales peligrosos que amenazan la verdad. Y la parte triste de esto es que se han estado haciendo más fuertes, más desarrollados, que convencen a millones. Y hoy la iglesia actual en general es más débil de lo que jamás ha estado. La predicación se ve más débil de lo que jamás ha sido. El cristianismo evangélico está haciendo más concesiones que nunca, con cualquier tipo de cosa. Y estamos moviéndonos rápidamente para eliminar la teología bíblica, aquella teología bíblica sana y pura, y la exposición bíblica, por lo cual solo los que aman la verdad, los que son verdaderos cristianos, aún la buscan, aún la anhelan, y viven solo por la verdad de su palabra, la verdad del Señor. Número 3. Incremento del sistema religioso. Este tiempo veremos cómo la religiosidad seguirá tomando más fuerza. Aquellos que rechazaron la verdad por reglas, por dogmas, que no son parte de la Biblia. Esto lo vemos en religiones, y aún dentro de la iglesia cristiana evangélica, vemos un crecimiento de religiosidad. Y esto es peligroso. Este sistema ciertamente odia a Jesús. El sistema odió a Jesucristo tanto que ese odio se incrementó al punto en el que lo clavaron a la cruz. Le escupieron, lo mataron. ¿Y por qué lo odiaron tanto? Lo odiaron porque él atacó el sistema. Lo que Jesucristo combatió era un sistema religioso. El aborrecedor más grande del cristianismo siempre ha sido la religión falsa, las sectas y todo el resto de tipo de sistemas falsos, bajo el disfraz de piedad. Siempre son la amenaza más grande contra el cristianismo y contra los verdaderos cristianos. Satanás guarda sus mejores dardos para la religión falsa. Eso es lo que atrapa y cautiva la mente de la gente, pero Dios nos ha llamado para apartarnos de ese sistema y a tener mucho cuidado en caer en ella. Debemos ser leales a Jesucristo en medio de un mundo malo. Filipenses 2:15 Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los filipenses vivían en medio del Imperio Romano, y él les está diciendo que es un mundo corrupto y necesitan vivir de manera irreprensible, de manera inocente, para que su testimonio sea una reprensión para este sistema. Número 2. Aumento del movimiento de las mujeres. Hay un incremento igualmente agresivo y que va paralelo a las demás vistas anteriormente de la libre posición ideológica de las mujeres, de acuerdo al pensamiento del mundo, y despreciando lo que dice la Biblia acerca de la mujer, lo cual ha producido condenación espiritual que ha arrastrado a millones por todo el mundo, y seguirá creciendo a lo largo de este año, aún con más fuerza, a medida que sigan copiando los ideales del mundo y acomodándolas en la iglesia. Este movimiento nació en el mundo y fue provocado por Satanás en el Edén, lo cual el día de hoy es una terrible amenaza para la iglesia. El aumento de mujeres llamadas pastoras ha sido dramático en los últimos años, pero esto no es nada más que una perversión pecaminosa que debemos tener mucho cuidado. Un gran predicador bíblico dijo lo siguiente: quizás las mujeres pastoras son la evidencia más obvia de que las iglesias se han rebelado con la Biblia. La palabra de Dios es tajante con esto. En 1 Corintios 14, en el verso 34 y 35, nos dice la verdad de su palabra: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En el original griego se refiere a un mandato universal, no es un tema cultural. Esto es algo que es así por siempre. Esto es algo indecoroso. Es aigros en el griego. Es una palabra que significa vergonzoso, inapropiado. Es algo que es una desgracia, y por eso debemos de tener mucho cuidado con esta señal de rebelión. Número 1. Incremento del ecumenismo. De solo 19 miembros en 1910, alcanzó cifras dramáticas en la actualidad. Más de 4,000 representantes de más de 350 iglesias de todo el mundo, que influyen a más de 500 millones de personas, inscritos en estas iglesias asociadas, que incluyen a varias denominaciones evangélicas, y seguirá creciendo conforme muchas más personas caigan en este engaño satánico y difundido
crecido con gran fuerza en este tiempo, tomando como estrategia de crecimiento los acontecimientos mundiales que van pasando en este tiempo. Esta idea satánica busca unidad sin doctrina, sentimentalismo, tolerancia del error, menosprecio de la enseñanza sana, desprecio por la Biblia. Este movimiento destrozó a la iglesia en Inglaterra, parte en los Estados Unidos y ahora se extendió por todo lugar, incluso en Latinoamérica, y esto a gran escala. Muchos evangélicos han caído en esto, haciendo a un lado sus diferencias con Roma y a otras religiones, para buscar una supuesta unidad religiosa. En la actualidad hay una especie de ecumenismo evangélico que nos dice que todos somos uno y necesitamos disfrutarnos el uno al otro, sin importar nuestras diferencias doctrinales. Pero esa es una unidad falsa, esa es una unidad no bíblica y desagradable a los ojos de Dios. Por eso es necesario saber estos peligros y aprender a tener mucho discernimiento, distinguir la verdad del error y de la verdad a medias. Dos términos claves son usados en la Biblia para el discernimiento: la palabra hebrea bin y la palabra griega de acrino. Ambas nos dicen en llegar a un entendimiento y conocimiento de la verdad mediante un proceso de separación. Los cristianos que piensan saben cómo separar, cómo hacer un espacio entre los pensamientos y caminos de Dios y los pensamientos y caminos del mundo. Saben distinguir entre una interpretación verdadera de la Escritura y una falsa. Y rogamos que cada uno de los que vio este vídeo en nuestro ministerio de la verdad de su palabra ejerza este discernimiento para salir del engaño, para salir del error que estará tocando tu puerta en distintas ocasiones, para desviarte de Dios y de la verdad de su palabra.